Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a su discipulado, mis primeros pasos de la Iglesia Vida Church Manizales. Mi nombre es Alexander Vanegas, líder de este ministerio, y el día de hoy nos compete la lección número 6, titulada Diseño y propósito. El objetivo de esta lección es conocer el diseño y el propósito para el cual fuimos creados y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Quiero que en esta lección usted y yo podamos conocer cuál ha sido nuestro diseño y cuál ha sido nuestro propósito, es decir, el para qué. En la introducción quiero que miremos algo muy importante o nos preguntemos algo muy importante. ¿Qué pasaría si pudiéramos pensar que las circunstancias que vivimos, sean buenas o sean malas, pueden ayudar a nuestro destino, a nuestro propósito de vida? Por lo general la gente habla de alcanzar un destino, pero la Biblia nos habla de alcanzar un predestino. ¿Qué quiere decir? Que antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya nos había predestinado, ya nos había enrutado en un destino. Antes que comenzáramos a construir nuestro destino, ya Dios nos había construido un destino en su vida, en su mente, en sus proyectos, ya nosotros existíamos. El versículo clave de esta lección está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 y versículo 29. Dice la palabra de Dios: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Estos versículos está diciendo tres cosas importantes. La primera, que fuimos predestinados, que antes que naciéramos ya Dios nos tenía un propósito de vida predestinado. Número dos, que nuestro diseño es conforme a la naturaleza divina. Dice el versículo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y número tres, está diciendo que todas las cosas obran para bien para cumplir nuestro propósito. Sean cosas buenas o no tan buenas, todas son utilizadas por Dios para bien de nosotros, para que podamos cumplir el propósito para el cual Él nos llamó. Cuando logramos conocer, crecer y vivir en la vida de Dios, como dice el versículo de Romanos, todo lo que hayamos experimentado en nuestra vida natural, la que conocemos de la normalidad, Dios lo usará para nuestro bien, para que alcancemos ese destino que ya Él tiene para nosotros. Aunque no podemos cambiar nuestro apellido, ni las decisiones que tomaron nuestros padres, buenas o malas, ni las circunstancias por las que vivimos o estamos viviendo, ni el país en el que nacimos, si escogemos la vida de Dios, muy probablemente Él va a usar nuestro apellido, que no podemos cambiar, las decisiones de nuestros padres, que tampoco podemos cambiar, las circunstancias que vivimos en el pasado, que no podemos cambiar, el país en el que vivimos o nacimos, que tampoco podemos cambiar, lo utilizará para nuestro bien, a nuestro favor, con tal que cumplamos el propósito, el diseño para el cual Él nos ha creado. Así que la idea de hoy es invitarte a que no permitamos que nuestras vidas determinen
nuestro futuro. Que lo que hemos vivido en el pasado nos determinen el futuro o el destino. No podemos conformarnos a que nuestra vida natural nos cambie lo ofrecido por Dios. Dios nos ha llamado a vivir una vida en abundancia, una vida muchísimo mejor que la que estamos viviendo. Una verdad irrefutable se encuentra en el libro de Isaías 44:2, que es irrefutable, que nadie la puede negar. Y esta es una verdad absoluta. Dice Isaías 44:2, así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Yesurún, a quien he escogido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor es nuestro diseñador. Él es nuestro creador. Él fue el que nos formó. Aunque utilizó a tu padre y a tu madre para podernos concebir, Él fue quien nos formó. Él fue. ¿Cuál fue el diseño original de Dios para el ser humano, para la humanidad? Lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nuestro diseñador es Dios y Él nos diseñó conforme a su imagen y conforme a su semejanza nos diseñó. Y con un propósito, que gobernáramos la tierra. Es decir, nos puso en lugar de autoridad, de gobierno, de mayordomía. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío para que tú y yo podamos administrar nuestro dominio propio, para que nosotros gobernemos nuestras emociones, nuestro temperamento, nuestro carácter. Miren lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué versículo tan espectacular. Primero, nos ratifica de que somos hechura, hechos por Dios. Segundo, que nos creó en Cristo Jesús conforme a su imagen y semejanza, para que tu vida y la mía andara en buenas obras, en lugares celestiales, en cosas del reino, las cuales Dios predestinó de antemano que anduviésemos en ellas. Él ya nos había concebido en su corazón para que nosotros anduviéramos en dichas obras. Estos versículos que acabamos de leer nos puede revelar lo siguiente. Primero, que fuimos creados originalmente para cosas buenas y que esas cosas ya estaban preparadas desde antes que nosotros naciéramos. También nos puede revelar que entendemos cómo es que Dios mira al ser humano, el valor que Dios le da al ser humano. Aunque para tu padre o para tu madre, para tu pareja, para tu jefe, para la humanidad, tú no tengas ningún valor relevante y no te valoren como eres, para Dios tenemos un valor infinito, pues Dios nos ha puesto en lugares de honra, en lugares celestiales, en lugares de gobierno. Esto afirma que la postura del hombre antes de caer era una postura de autoridad, de dominio, de gobernabilidad. Pero cuando el hombre peca, obviamente esa figura, esa autoridad cae. Esa autoridad se
dispersa, se desdibuja, porque el pecado hace división entre Dios y los hombres. Pero cuando nos reconciliamos con Dios a través de la persona de Jesús, del sacrificio que Cristo hizo en la tierra, esa naturaleza vuelve a ser renovada. ¿Qué es diseño entonces? Diseño es llevar a cabo una imagen previamente concebida en la mente del diseñador. En este caso, nuestro Padre Celestial nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Qué quiere decir esto? Alguna oportunidad cuando el parque Walt Disney fue inaugurado, su creador, su diseñador ya había muerto. Y el orador de la ceremonia le dijo a la esposa de Walt Disney: qué lástima que tu esposo no pudo ver el parque. Y ella le contestó: eso es mentira. Mi esposo sí lo vio, porque mi esposo lo diseñó, lo creó primero en su mente. Así que un diseñador es aquella persona que tiene una imagen, que se crea una imagen y luego la lleva al hecho, creando, siendo creador de esa imagen. Dios nos diseñó en su mente, nos imaginó en su mente y luego nos formó. Dice la Biblia que Él tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Todo lo demás fue creado por su palabra. Él dijo: hágase la luz fue hecha. Pero al hombre Él se tomó el trabajo de formarlo con sus propias manos. Sin embargo, dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, lo siguiente: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso tú eres polvo. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Una verdad fundamental es que el hombre esencialmente es un espíritu. El hombre no tiene un espíritu dentro de sí mismo. El hombre es un espíritu. El hombre es un espíritu que habita en un cuerpo, que se comunica y percibe el mundo exterior a través del alma, a través de las emociones. Tú y yo somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, el hombre no fue ser viviente, no tuvo vida, no tuvo aliento de vida hasta que Dios nos sopló en él espíritu. Por eso somos seres espirituales, que vivimos en un cuerpo natural de polvo y que nos expresamos, comunicamos y percibimos por las emociones, por el alma. De la misma manera que el hombre natural puede ver, oír y percibir el mundo material, el hombre espiritual puede ver, oír, percibir el mundo espiritual. Cuando entendemos eso, podemos ratificar quiénes somos. Somos espíritu. Por eso no nos queda difícil las cosas espirituales. Por eso el hombre ha creado y se ha inventado 1001 religión, buscando llenar ese vacío espiritual. Porque siempre el hombre, al ser espiritual, lo va a llevar a buscar esa esencia espiritual. Para conocer algo más de nuestro diseño, podemos ver los atributos de Dios, pues recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. En los atributos de Dios los vamos a clasificar en dos partes. Número 1, atributos comunicables, es decir, atributos de Dios que Él nos compartió cuando nos creó. Y atributos incomunicables que solamente le pertenecen o le corresponden a Dios. Los atributos comunicables con los que fuimos creados son la bondad. Los seres humanos somos bondadosos por naturaleza. Justicia. Los seres humanos buscamos y hacemos justicia por naturaleza. Amor. Dios es amor y el hombre busca amor y da amor.
Dios es misericordioso y Dios es misericordioso. Unicidad quiere decir único e irrepetible. Dios es único e irrepetible, no hay otro Dios como Él. Y el hombre también es único e irrepetible. El color de su iris y su huella digital nadie más la tiene en los millones y millones de habitantes. Nadie tiene su misma huella. ¿Por qué? Porque somos seres únicos e irrepetibles. Ahora miremos los atributos incomunicables, los que solamente le pertenecen a Dios. La eternidad. El hombre tiene un principio y el hombre tiene un fin. Dios no, Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Dios es omnisciente, la omnisciencia de Dios, es decir, que el todo lo conoce. La omnipresencia, Dios está en todo lugar. La omnipotencia, Dios es todopoderoso, el poder del hombre es limitado. Y la inmutabilidad, Dios es inmutable, en Él no hay sombra de variación, Él no cambia. El ser humano generalmente cambia de pensamiento, de creencias, de estados de ánimo, cambia la palabra, pero Dios no, Dios es un Dios inmutable, en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra de Dios. Salmo 139, versículo 15 y 16 dice: No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni aún una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo no somos productos de una casualidad, que usted y yo no somos un error, que usted y yo no somos un desastre de la naturaleza, que usted y yo no somos producto de la irresponsabilidad de tu padre o de tu madre, que usted y yo no fuimos concebidos y planeados por nuestros padres, quizás, pero Dios sí nos tenía ya concebidos en su mente. Somos nacidos por su voluntad y para su propósito. Tú no eres un error, tú eres un hombre o una mujer con un propósito eterno. Así que no podemos fundamentar nuestra existencia en la lógica o en la psicología humana. Nuestra existencia debe estar afirmada y fundamentada en las verdades de Dios. Y la verdad de Dios es que Dios nos formó. Dice el versículo 15-16, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto tú me formaste, me entretejiste, mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos. Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Sí, Él utilizó un acto de intimidad en el hombre y la mujer, pero quien tenía la intención y la voluntad de que naciéramos es el mismo Dios. Recuerde, nacimos por su voluntad y para su propósito. ¿Qué es propósito? Es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Es cumplir la función para la cual fuimos diseñados. Es la intención original de para qué fue creado. ¡Wow! Mucha gente está frustrada en la vida porque no ha entendido cuál es su propósito en la vida. Es decir, para qué fue creado. Tenemos un diseñador que es Dios y Él nos diseñó conforme a su imagen, pero nos diseñó con un propósito, con un para qué. La gente que no entiende el propósito vive frustrada. ¿Por qué? Porque ¿para dónde va Vicente? Por donde va la gente. ¿Para dónde va la gente? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero el propósito es cumplir la función para la cual fue creado. Por ejemplo, si usted tiene una silla de comedor, por ejemplo, debe entender que el que la creó
el que la diseñó, la creó con una función: darle una comodidad a todo aquel que se siente en esa silla. Si usted la coloca como mesa de comedor, o la coloca para guardar libros, o para colocar ollas, puede que le sirva en ese momento para eso. Pero la silla no fue creada, no fue diseñada con ese propósito. Fue diseñada para dar comodidad. Por eso mucha gente está cómoda vivienda en el lugar equivocado. Están sirviendo en lugares donde no han sido llamados a servir. Están viviendo lo que no han sido llamados a vivir. Están frustrados porque están intentando a fuerza encajar en un lugar donde Dios no los ha diseñado para eso. No todos pueden ser riñones, no todos pueden ser ojos. Hay diseños y propósitos específicos. El propósito de Dios para nuestras vidas no es solamente que tú meramente respires, que vayas de allí para acá, no es solamente existir. El propósito de Dios es que podamos llevar a cabo la asignación para la cual fuimos creados. Dios nos diseñó con un propósito y nos designó, nos asignó una misión de vida. Y el propósito es que usted cumpla esa misión de vida. Tiene que ver con su voluntad, con su deseo, con su determinación, con su proyecto. Es decir, ejecutar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos dentro de la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿y cuál es mi propósito? Fácil. Tienes que mirar tus dones, tus talentos, tu ministerio que están en la Biblia, en el libro de Romanos 12 o Corintios. Ahí habla de los dones del Espíritu. En Gálatas habla de los frutos del Espíritu. De acuerdo a tus dones, es ahí el lugar en el que Dios te ha puesto para poder llevar a cabo su propósito. Dios no es un Dios de casualidades. Dios no deja nada al azar. Él no está con nosotros jugando como el conejillo de Indias. No, Él es un Dios ordenado y Él tiene un propósito en todo lo que hace. Proverbios 16:4 dice: toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Qué impresionante lo que dice la Biblia, que hasta los hombres malos, los que nunca van a recibir al Señor Jesucristo como Salvador, fueron creados con un propósito, y es para el día del desastre. Así que en Dios no hay nada al azar, no hay casualidades, en Dios hay causalidades. Todo tiene un propósito y una razón de ser. Jeremías 29:11 dice lo siguiente: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles futuro y una esperanza. Aquí está afirmando una gran verdad, que Dios tiene con nosotros planes, propósitos eternos, que hay un propósito en Dios para tu vida, que hay planes para nuestras vidas, hay proyectos, hay visiones y hay metas ya predestinadas en Dios, y para revelarnos nuestro futuro. El diseño de Dios es que tú cumplas un propósito y un plan de vida en Él. Isaías 49:5 dice: ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre, para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos creó con el propósito de ser sus siervos, de pertenecer al reino de Dios, y que en ese reino nos pudiéramos desarrollar como siervos o ministros. Número 2, que Él nos creó, nos diseñó con el propósito de reconciliar
al mundo para con Dios, de ser un canal de bendición para que las personas conozcan a Cristo y de esta manera la gente se pueda reconciliar con Isaías 43:21 dice: al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Fuimos creados por Dios mismo, por eso Él nos anhela celosamente. Fuimos creados para Él, para alabanza y gloria de su nombre. Fuimos creados, diseñados con el propósito de proclamarlo a las naciones y darle honra y alabanza a Dios. Gálatas 1:15 y 16 dice así: sin embargo, Dios me había apartado, dijo el apóstol Pablo, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Número 1, Dios nos predestinó y apartó desde el vientre de nuestra madre. Número 2, nos llamó al reino de los cielos por su gracia. Y cuando Él estuvo a bien revelarnos a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté esto con nadie. Número 1, Él nos creó, ¿para qué? Para revelarnos a su Hijo. Y número 2, para que le prediquemos a las naciones. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Este versículo nos está diciendo de que Dios nos diseñó con el propósito de vivir eternamente. Aunque nuestro cuerpo se va a acabar y algún día vamos a dejar de existir en este cuerpo, nuestro espíritu es eterno y Dios nos creó para vivir una eternidad con Él, y aquel que no le conoce lo tiene destinado para una eternidad en las tinieblas. Porque todo aquel que no conoce a Cristo Jesús tiene un destino eterno, pero en las tinieblas. La conclusión del mensaje es que por favor nos quede esto claro. Una vida frustrada es aquella que vive sin propósito. Es aquella que no sabe para dónde va. Es una vida que no tiene ningún sentido de existir. Simplemente respira, pero no tiene un principio o un propósito de vida. Tú puedes ser un profesional, un empresario exitoso, padre de familia y buen esposo. Puedes ser arquitecto, médico, abogado, ingeniero, lo que tú quieras ser. Sin embargo, ese no es el todo de tu propósito. Dios permitió todo eso que has vivido, bueno o no tan bueno, con el objetivo, con el propósito de que tú, en el lugar de posición en el que estés, le des gloria a Él y le des a conocer a los hombres. La creación tuya y tu diseño tiene un propósito. Tu carrera universitaria, tu profesión, tu familia, tu ministerio, tu empresa, tu éxito, todo tiene un propósito y es darle gloria al que te creó y darlo a conocer a los demás. Una vida con propósito le da sentido a su vida. Si tú sabes para dónde vas, si tú sabes quién eres en Dios, tu vida cobra un sentido. Una vida con propósito simplifica tu propia vida. ¿Por qué? Porque ya sabes y tienes determinado quién eres, para dónde vas, y eso te ayuda a ir y a fijar los objetivos que te lleven a cumplir ese destino. Una vida con propósito enfoca tu vida. Ya no estás mirando para allá o para acá. Ya no estás diciendo voy a hacer esto o aquello. Ya no estás diciendo hoy voy a estudiar matemáticas, mañana voy a ser ingeniero. No, mejor vas a ser periodista. No, te vas a enfocar porque has entendido
el propósito de vida. Una vida con propósito te estimula en la vida. Claro, te lleva a que tú tengas estímulos, a que te apasiones, te emociones por lo que hagas y te estimula a que lleves a buen ritmo y a buen puerto aquello para lo cual fuiste creado. Y una vida con propósito te prepara para la eternidad. ¡Wow! Impresionante esta parte. Solamente la persona que tiene propósito, que conoce su propósito de vida, puede prepararse para la eternidad. Una eternidad con Dios o una eternidad en las tinieblas. Salmo 138, versículo 8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Señor, es para siempre. No desamparas la obra de tus manos. Dios nos diseñó conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y Él nos diseñó con un propósito eterno. Y Él cumplirá su propósito en nosotros. Es una promesa que Él nos da el día de hoy. Su vida consiste en permitir que el Señor te use para sus propósitos y no que tú lo uses a Él para los propios tuyos. ¡Qué bendición! Dios va a cumplir tus sueños. La Biblia dice que Dios cumplirá el deseo de nuestro corazón, pero Él lo va a cumplir cuando tú permitas que Él cumpla sus sueños, sus propósitos en ti. Cuando tú te dejes formar, dejes que Dios cumpla sus sueños en ti, Él va a cumplir tus sueños. Para mí fue un gusto y fue un placer haberte podido explicar esta lección el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días con la lección número 7. Recuerda, tienes un diseñador, se llama Dios. Fuiste diseñado a la imagen y semejanza de Él y tienes un propósito de vida: darlo a conocer a las naciones y conocerlo a Él como tu Padre, para que le puedas dar gloria, honra y alabanza. Hasta la próxima.